Muchas gracias. Buenos días. Qué lindo poder compartir este tiempo. Tuvimos un lindo tiempo en el primer culto, menos asistentes, pero para mí es una alegría muy grande poder visitar aquí la iglesia Encuentro, familia Encuentro Cumbayá, porque es prácticamente mi segunda casa. Yo estoy pastoreando desde hace 5 años la iglesia Bautista Betania en la avenida La Prensa, allí en el sector del Parque de la Concepción. Anteriormente a eso, mi actividad junto con mi familia estuvo más relacionada a la obra misionera y también en la dirección, en la formación y la dirección de un seminario bíblico en la mitad del mundo que iniciamos con otros compañeros más. Ni bien llegué a Ecuador en el año 98 y por la gracia de Dios todavía continúa. Así que ahora estoy abocado más a la tarea pastoral y siempre disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Lo hago con mucho temor, que el Señor me utilice como su siervo, como un instrumento y también prepare sus corazones para poder recibir la buena semilla, la buena palabra de Dios. Y tenemos hoy un tema muy lindo que tiene que ver con las profecías referentes a la primer venida del Señor Jesucristo, del Mesías, de nuestro Salvador, que sucedió hace más de 2000 años y que ha cambiado nuestras vidas. Y que ha dividido la historia de la humanidad en dos. Les guste o no les guste a algunas personas de diferentes credos y filosofías, cada vez que firman un cheque tienen que poner año 2024 después de Cristo, porque ahí se comienza a contar. Quieran o no quieran, la venida de Cristo al mundo dividió la historia en dos. Hubieron muchos hechos históricos, geopolíticos, revoluciones industriales, avances científicos, pero ninguno dividió la historia en dos. Ninguno. Cristo sí. En julio del año 1969, si mal no recuerdo, el presidente de Estados Unidos, en un discurso memorable, dijo: hoy es el día más importante de la historia, porque es el día que el hombre ha puesto su pie en la luna. Pero se equivocó, porque el día más importante de la historia no fue el día que el hombre puso su pie en la luna, sino el día que Dios puso su pie en la tierra. Amén. Y eso sucedió en una humilde aldea de Belén, a través de una humilde adolescente, en medio de un contexto de humildad. Leía un libro esta semana y decía, hablando de la venida humilde del Señor, que el Señor vivió rodeado de madera. Nació en un pesebre de madera. Se crió en una carpintería en medio de la madera. Realizó su ministerio gran parte predicando desde barcas de maderas. Se transportó en barcos de madera y murió en una cruz de madera. Un Dios humilde, aún en su majestad y en su gloria, identificándose con las humildades de sus criaturas y con la realidad de nuestra experiencia. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo te invito a que abras tu Biblia en Isaías. Vamos a ver las 6 profecías que el profeta Isaías realiza respecto a la primera venida de Cristo. Y vamos a empezar por el capítulo 7, versículo 14. Son todos pasajes conocidos y vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida
de cada una de estas profecías. No es el único profeta que habló acerca de la venida del Señor Jesucristo. La mayoría de los profetas han hablado de la primera venida del Señor Jesucristo, y el 100% de los profetas del Antiguo Testamento han hablado de la segunda venida de Cristo, que está muy cercana. Y tal vez lo habrás escuchado, se conoce a el libro del profeta Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y ni bien empezás a leerlo, y hoy vamos a verlo, en las 6 profecías referente a Cristo, te vas a dar cuenta que es así, que Isaías presenta a Cristo, pero lo que quiero destacar, lo que quiero que veamos hoy, podemos llamarlo como un factor común entre estas 6 profecías, es la manera, el perfil con el que Isaías presenta a Cristo. Aún siendo el Mesías prometido para Israel, que de hecho lo fue y lo sigue siendo, aún siendo el Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, aún existiendo en forma de Dios, tenemos aún Jesucristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino aquí a habitar en nuestro mundo, como decíamos recién, rodeado de madera, rodeado de pescadores, rodeado de gente común, y a transmitirnos un mensaje desde la humildad. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en este primer pasaje profético de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Conocemos perfectamente el relato. Medio milenio más adelante, casi 500 años después, el evangelista Mateo hace referencia a esta profecía cuando narra el nacimiento virginal de Cristo en el capítulo 1 de Mateo, versos 22 y 23. No cabe duda que lo que Isaías profetizó fue el cumplimiento exacto. ¿Y por qué digo exacto? Porque acá Isaías aporta un detalle que no lo aporta ninguna otra parte de los profetas, cuando habla de que la concepción de Jesús iba a ser desde una virgen. Esto, humanamente hablando, es imposible, es una utopía, es una locura. Una virgen no puede concebir porque es virgen. Pero acá dice, la virgen concebirá y dará a luz. Y dice Isaías que esto es una señal de Dios. Ahora, ya empezando a hacer, me gusta a mí usar una frase, ¿no? Cable a tierra. Déjame decirte que muchas veces las señales que Dios te manda son ilógicas, incomprensibles, inesperadas, ajenas a la lógica humana, ajenas al razonamiento humano. Si no, preguntémosle a Abraham cuando Dios le dice, dame a Isaac. Ese hijo que amas, quiero que lo ofrezcas en sacrificio. ¿Suena lógico? O a un Jonás, que Dios le dice, levántate y ve a predicar un mensaje de arrepentimiento y oportunidades a Nínive, justamente los que están oprimiendo tu pueblo, violando a las mujeres de tu pueblo y saqueando tus cultivos. Anda y predícales. O a Pedro, que baje de la canoa y camine sobre el agua. O sea, muchas veces la voluntad de Dios para nuestra vida aparenta incomprensible. Y María se turbó con esto. Dice el relato de Lucas, si querés después en tu casa léelo, porque se relata el nacimiento virginal en Lucas a partir del versículo 27 en adelante. Dice allí el versículo 29 que María estaba asustada y turbada cuando el ángel se le apareció. Y claro, porque muchas veces el obrar de Dios, vuelvo a repetir, inesperado, nos trae miedo. Y muchas veces, por hacerle más caso a nuestros miedos, a nuestros temores, que a la expresa voluntad de Dios, nos perdemos ser parte del milagro. ¿Qué hubiera pasado si María hubiese dicho que no?
¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiese dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho que no? Se perdían el milagro. Y una vez leía a un autor que decía que muchas veces los milagros y las bendiciones de Dios vienen envueltas en papel periódico. En una de las historias que escribí en el devocional Una pausa en tu vida, a veces voy predicando y vienen, como hay tantas historias que escribir, y no lo tenía esto, pero me acordé ahora, ¿no? Un panadero de un barrio hizo panes de harina que le sobró para los niños pobres del barrio. ¿Sí? Quiso hacer una obra de bien. Entonces llenó su canasta de panes recién horneados y puso un cartel que decía: los niños que quieran venir pueden coger un pan. Y vinieron, imagínense, ¿no? Y todos agarraban, el que quería agarrar dos, el panadero decía: no, solo uno. Y había un pan, el más chiquitito, era apenitas, con la última harina que sobró. Ese nadie lo cogió, todos cogieron el más grande. Y un niño, era el más tímido del barrio, el más marginado del grupo, el que le hacían bullying, esperó que todos, y cuando llegó, se encontró con el último pancito. Pero lo agarró y se lo llevó. Y lo llevó a la casa para compartir con la mamá. Era su almuerzo. Cuando abren el pan, adentro había una moneda de oro. Y la mamá, que era muy honesta, fue a decirle al panadero, dice: no fue un error. Dice: yo quería que el que coja ese pancito, que sabía que iba a ser seguramente el último, se lleve este regalo. Y muchas veces nos pasa eso. Juzgamos por las apariencias. Un adolescente de 14 años, María, de un poblado insignificante, Belén. Era un recinto, ni siquiera cantón, podemos decir. Humilde, pobre, rodeado de pastores. Todo un contexto, pero ahí había un milagro en proceso. Y claro, esto le turbó a María, pero yo quiero que pensemos, queridos hermanos, hermanas, en esta primera profecía que tenemos acá. Podés leer después todo el relato completo del capítulo 7 de Isaías y compararlo con la descripción, el cumplimiento en Mateo o en Lucas principalmente, es donde más detalles da el capítulo 1 de Lucas. Después de narrar el nacimiento de Juan el Bautista, narra el del primo hermano, el Señor Jesucristo. Y quiero que entendamos esta verdad, de que tenemos que permitir que por la fe Dios aleje nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestro razonamiento humano, cuando Él nos guía en algunos proyectos de vida, si queremos ser bendecidos con el milagro de Dios, si queremos ser parte del plan de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Qué iba a imaginarse María? Que sería un eslabón protagónico en toda la cadena del plan redentor de Dios, que ocupó todo el tiempo de la humanidad y continúa hasta nuestros días. ¿Qué hubiera pensado ella? Por eso dice que se turbó. Pero si vos seguís leyendo el relato, dice ahí el versículo 30 que el ángel le dice: la gracia del Señor es sobre ti. Es que siempre el llamado, la elección, las propuestas de Dios son por gracia. Estamos ahora viendo un profeta y hace un tiempo estaba haciendo un recorrido por la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento y prácticamente ninguno calificaba para ese oficio. Ninguno. Quizás Ezequiel, que es el que había tenido más formación religiosa por su ascendencia sacerdotal, no daba por la edad. Ninguno calificaba. Pero es que Dios no busca a los calificados. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. ¿Sí ves la diferencia? Dios no llama a los capacitados, Dios capacita al llamado. A veces recuerdo algunas veces que tuve la oportunidad de visitar comunidades de descendientes afros ahí en las orillas del río Borbón, como la comunidad de Ónsole, Zancudo, Limones. El que conoce ese sector sabe a lo que me refiero. Y
Y podía ver los hermanos mayores o los padres tomando a los niños de año y medio, 2 años como mucho, y lanzándolos al río. Aprendan a nadar. Y como podían, aprendían. Y después, claro, ese niño a los 5 años es un pez en el agua. Y a veces Dios, quizás es un poco extremo el ejemplo, hace eso con nosotros. Nos llama, nos propone ser parte de su plan redentor y en el camino nos va enseñando. Eso hizo con los discípulos. Cuando Él los llamó eran gente prácticamente marginada y en el vocabulario griego hay una palabra que en griego es peripateo. ¿Sí? Peri viene de periferia, ¿sí? Y pateo viene de pie, de patear o de caminar. Significa ir andando. Y ese es el método que utilizaban los sabios griegos para enseñar a sus discípulos. No había cátedras. Iban caminando con su maestro, esos sabios griegos que conocemos en la historia, y mientras iban caminando, los niños adinerados, porque eran de familias muy exclusivas, el tutor, el filósofo, les iba enseñando en diferentes circunstancias de la vida que sucedían en el andar. Y a veces se sentaba en alguna escalinata, en alguna grada, en algún coliseo y hacía un poco como una cátedra, pero mayormente era la palabra peripateo. Ese fue el modelo que eligió el Señor Jesucristo. Él nunca tuvo un aula de clases. Su vida era su púlpito y a medida que iba avanzando, iba enseñando. Así que, primer cosa que quiero que veamos, queridos hermanos, es que no nos frene la propuesta de Dios por temores, por prejuicios. La elección es por gracia. La capacitación es mientras vamos avanzando en obediencia y en sumisión a sus planes. Y que esas cosas no nos dejen perder el milagro que tal vez esté en proceso, amén. La segunda profecía, vamos rapidito porque hay 6, está en Isaías también capítulo 11, versículo 1 al 10. Vamos a leer los primeros versículos solamente. Isaías capítulo 11 va a hablar de la primera venida del Señor Jesucristo y va a hacer referencia a su ascendencia, a su árbol genealógico. Pero mira a quién escoge. Isaías capítulo 11 versículo 1 dice, hablando de Cristo obviamente, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién recuerda quién fue Isaí? El papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, si yo quiero mencionar la ascendencia de un personaje importante, clave, como fue el Señor Jesucristo, que es descendiente directo del rey David, yo menciono al rey. O de último hubiera mencionado a Salomón, que fue otro gran rey. Pero no menciona ni a David, ni a Saúl, ni a Salomón. Menciona al papá de David, Isaí. Casi un anónimo de la Biblia, no un anónimo, porque ahí en primer libro de Samuel, cuando se habla de el ungimiento de David, siendo todavía pastorcito, adolescente, mira qué casualidad, otro adolescente más como María, ahí se habla algo del papá y era un hombre realmente de buen testimonio, pero un hombre de perfil bajo, un hombre que no fue un profeta, un hombre que no hizo ningún milagro, un hombre que no fue el líder del pueblo de Israel, ni siquiera de una tribu de Israel. Y uno puede decir, ¿y qué hizo Isaí? Bueno, hizo a David, que no es poca cosa. Contaba en el primer culto una anécdota en una conferencia hace muchos años atrás. Estábamos trabajando con el equipo misionero y había una misionera del equipo soltera que era 4x4, ¿no? Esas personas que te solucionan todo. Y estaba embarazada, ¿no? Se había casado hace 1 año, estaba esperando, o 2 años, y estaba esperando su primer hijo, ¿no? Y estaba frustrada porque no podía hacer nada. Y me dice, Pablo, no puedo hacer nada. Y dice, todo el mundo está de arriba para abajo y yo quiero hacer algo y no estoy haciendo nada. Y le digo, ¿cómo que no estás haciendo nada? ¿Estás haciendo un hijo? Y ese fue Isaí, pero perfil bajo. Ahora, si vamos más para atrás todavía, Isaí fue nieto de Booz.
las mujeres que les gusta mucho estudiar el libro de Ruth, saben quién fue Booz, ¿no? ¿Quién fue Booz? Fue el que aceptó, el que redimió y no tuvo prejuicios de aceptar a Ruth, moabita, no de Israel, viuda, grave problema en aquella cultura oriental. El pariente que debería haber redimido, que debería haber aceptado, que debería haberse casado con Ruth, la despreció. Y Booz la aceptó. Ahora, si vos mirás y vas un poquito más atrás todavía, el papá de Booz se había casado con Rahab, la que fue liberada de Jericó en la conquista de Jericó, que tampoco era del pueblo de Israel, y detalle adjunto, ramera. ¿Te acordás de Rahab? Entonces Booz dijo, a ver, si mi papá no tuvo prejuicios de casarse con una extranjera y con el antecedente y el prontuario que tenía, ¿cómo yo voy a despreciar a Ruth? Y se casa con Ruth. Y de ahí viene el bisnieto que es David. Ahora, ¿por qué te hago toda esta mención? Para que entendamos que mis raíces, mi antepasado, mi historia, los capítulos oscuros de mi historia, lo que la gente señala con el dedo, tampoco debería ser un impedimento para ser parte del plan de Dios. Recién vimos en el caso de María que los temores, lo que aparentemente parece ilógico de Dios, no debería ser un impedimento. Ahora acá vemos un segundo ingrediente. Mis raíces, mi antepasado, mi historia, tampoco puede ser un impedimento. Y escogí esta idea porque es la palabra que aparece, que leímos recién. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El árbol genealógico. Y haciendo ahora cable a tierra para nuestra vida. Estamos cerrando un año ya. Lo que se hizo. Lo que no se pudo hacer, quedó. Veremos si queda para el 25 o no. Lo que se frustró. No hay que llorar sobre la leche derramada. O como dijo Pablo, no hay mirar lo que queda atrás. Pero en este próximo año que ya está a las puertas, que no sea igual. Si hay algo de tus raíces, de tu historia, puede ser de tus padres, puede ser de tu ascendencia a nivel racial, puede ser de ti mismo, de una infancia traumática, de episodios en tu crianza que te han marcado, lo que sea. Que no sea eso un motivo para que te pierdas el milagro de Dios, porque todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo tenemos una única raíz, en el cielo. Allí fuimos concebidos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, de que nuestra vida fue preparada por Dios antes de la fundación del mundo. Querido hermano, hermana en la fe, todos tenemos un mismo origen, un mismo nacimiento, todos tenemos una misma matriz. Fuimos gestados en el corazón del amor de Dios y todos tenemos un mismo y único destino final, que es el cielo. Claro, lo otro yo sé que duele, es una mochila que a veces pesa, molesta. No quiero ser místico, pero hay que aprender a poner la mira en las cosas de arriba, lo que sucedió allá y no lo que sucedió acá en la tierra. Amén. La tercera profecía, en el capítulo 9 de Isaías, versículo 1 y 2. Me encanta esta. Dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si vos querés anotar para leer en tu casa, ahí en Mateo, capítulo 4, versículo 12, después que el Señor Jesucristo es levantado de las aguas del bautismo, ya oficialmente está en condiciones de iniciar su ministerio.
Y él podría haber escogido un lugar élite. Jerusalén, el centro religioso, político, comercial, pero no eligió Jerusalén. O podría haber aspirado a algo un poquito superior, Egipto. Está bien, nací en Belén, nací en un pesebre, ok, pero soy el Mesías, así que tengo que apuntar alto. No fue a Egipto. O podría haber ido directamente al corazón del imperio, Roma, porque estaban bajo el dominio romano. No, no fue a Roma. El Coliseo, no. Galilea. Esta profecía habla de Galilea. En Mateo capítulo 4, Mateo dice que Jesús comenzó su ministerio en Galilea para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, y cita Isaías 9, 1 y 2. Galilea. Galilea era zona roja. Era una mezcla de culturas y de nacionalidades. Habitaban los judíos, obviamente, porque estaba dentro del territorio de Israel con su religión monoteísta. Pero había también gentiles, muchos gentiles en Galilea. Era una zona, una franja costera, había mucho intercambio también, y había muchos gentiles por el lugar geográfico que ocupó siglos antes. Los gentiles con todo su paganismo. Había también samaritanos. En la parte sur de Galilea se ubicaban los samaritanos, que eran primo hermanos o más hermanos que primos de los judíos, pero distanciados por antiguos rencores que hubo en el tiempo de los reyes. Vivían fenicios, había una gran comunidad fenicia con todos sus ídolos asirios. Había griegos, porque Grecia ya en ese tiempo tenía mucha presencia. Ustedes recuerdan que Roma conquistó Grecia, pero no la aniquiló como hizo Grecia con los medos y los persas, o como hizo Medo-Persia con Babilonia. Roma no la aniquiló. Cuando conquista Grecia, los romanos se quedan asombrados con la cultura, el arte, la ciencia, las construcciones, y dicen, no vamos a destruir. Así que el imperio griego fue absorbido más que conquistado por los romanos, y se fusionaron en lo que hemos estudiado en el colegio como la cultura greco-romana. Así que había griegos y obviamente había romanos, porque era una colonia romana dentro del imperio, Galilea. Los romanos con todo su poder, con su política, y porque eran adictos al placer. Eso era Galilea y le consideraban una zona oscura. Ahí eligió el Señor Jesucristo desarrollar gran parte de su ministerio. Porque no es solamente que lo inició, ahí pasó el 80% de su tiempo. Iba a Jerusalén de visita. En Jerusalén nadie lo quería a Jesús. La única familia que lo aceptaba en Jerusalén era la familia de María, Marta y Lázaro, los 3 hermanos huérfanos en Betania, que vivían ahí a poquito más de 1,5 kilómetros, creo, de ahí de Jerusalén, y ahí sí él se sentía como en casa. Pero en Jerusalén nadie le abría la puerta. Pero en Galilea sí. Él le gustaba estar con los pescadores, iba a pescar con ellos. Comía en la playa, como decía Dani, el asadito que nos comimos. Que yo no me acuerdo, Dani, después me tenés que hacer acuerdo. ¿Será que estamos viejos ya que nos olvidamos? Ahí se sentía a gusto el Señor Jesucristo. Pero Galilea. Ahora, esto nos deja también una lección para nuestras vidas. Todos tenemos Galileas en nuestro corazón. Todos tenemos Galileas en nuestra historia. Hay una canción que me gusta mucho de Jesús Adrián Romero, ya tiene algunos años, pero siempre la recuerdo, ¿no? Cuando nadie me ve, dice él, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, allí soy sincero. Y en ese a solas con el Señor Jesucristo, hay partes de nuestra humanidad, de nuestra interioridad, que quizás hasta nosotros mismos nos avergüenza. Y eso puede ser otro
motivo que te deje afuera de ser parte del milagro del Señor. Porque si Galilea le hubiese cerrado las puertas al Señor Jesucristo y le hubiese dicho, no, acá no queremos saber nada de santitos, menos que nos hables de pecado. Mira, para ser parte del milagro de Dios es indispensable que te reconozcas pecador, pecadora. Amén. Es indispensable que no tengamos máscaras, caretas ante Dios. Yo puedo engañar a mi cónyuge, puedo engañar a mis hijos, puedo engañar al pastor de la iglesia. A Dios no lo puedo engañar. Y si nosotros tenemos una actitud humillada y arrepentida, aún en medio de nuestras tinieblas, como leímos recién, luz les resplandeció, dijo el profeta Isaías. Así que no pienses que esas zonas oscuras te descalifican ante Dios. El profeta Isaías, que está escribiendo esto, estoy seguro que mientras lo escribía, se acordaba de su llamamiento en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y una multitud de serafines y querubines que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de la gloria de tu nombre, dice Isaías. Y cuando yo lo vi, caí postrado y dije, ay de mí, porque soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Y continúa el versículo 6, dice, e inmediatamente voló un querubín y tomó brasas encendidas del altar y vino a mí y tocó mis labios y dijo, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces dije yo, heme aquí. No, perdón, dice, entonces oí una voz que dijo, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. Y estoy seguro que acá Isaías, escribiendo esta profecía, se acordó de ese momento. Él dijo, ¿qué hago acá? Yo estoy frito. Yo soy un hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y Dios dice, no hay problema, Isaías, yo me encargo de eso. Y le perdona el pecado. Es el único, escucha bien, la única referencia en toda la dispensación de la ley que hay perdón de pecados sin sacrificio animal. Era un anticipo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, que aún tus tinieblas como Galilea no te dejen afuera. Si vos sos sincero y confesás tu pecado, Dios puede limpiarlo. Amén. Cuarta profecía, capítulo 9 de Isaías, versículo 6. ¿Qué otra cosa me puede hacer perder el milagro de Dios? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Bueno, en el original hebreo no hay coma, es admirable consejero, queda más lindo, ¿no? Un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reinado, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Punto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se presenta aquí al Mesías, y acá sí se lo presenta en un gran aspecto como el Mesías rey. Fíjate qué palabras honorables se adjuntan a esta promesa del Señor Jesucristo. Un imperio dilatado, sin límite, un trono, un reino. Y el versículo 6 es la contraparte. Dice también el principado sobre su hombro. Pero ¿qué más dice? Admirable,
consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno. Todo el poder, la magnificencia que iba a descansar sobre los hombros del Mesías, no le quitó al Señor Jesucristo su perfil de siervo, su perfil humilde, como un padre, como un consejero, como un Dios que da paz. ¿Sabes qué es otra cosa que nos puede hacer quedar fuera del milagro? Los logros, los títulos, mi posición económica, mi prestigio, mi roce social, mis contactos, mis posesiones. ¿Son una bendición? Por supuesto que sí. Por supuesto que son una bendición. Pero ¿sabes cuándo? Mi roce social, mis títulos, mis posesiones económicas, mi prestigio, mis logros alcanzados son una bendición cuando no me confundo y entiendo que eso es un medio, mas no un fin en sí mismo. Porque eso es lo que es. Todo lo que Dios pueda poner a nuestra disposición es un medio, no un fin, un medio para un fin supremo. ¿Y cuál es ese fin supremo? Deberíamos saberlo todos los que estamos en la familia de la fe. Cumplir la gran comisión. Querido hermano, hermana, ese es el único propósito por el cual la iglesia del Señor Jesucristo todavía existe en esta tierra. Todo lo que haga, lo que logre, lo que adquiera, lo que compre, lo que posea, lo que prospere, todo tiene que ser puesto para alcanzar ese fin mayor. Y el Señor Jesucristo entendió perfectamente que Él tenía un fin mayor, que era el plan redentor de la humanidad. Por eso cito otra vez a Pablo, escribiendo el capítulo 2 a la iglesia de Filipos, dijo, no estimó como cosa a qué aferrarse el hecho de que Él tenía una existencia de gloria, sino que la cedió, renunció a sus derechos y se hizo obediente hasta la muerte. Y de eso me habla esta profecía. O sea, sí, el principado sobre su hombro, un imperio dilatado, pero sigue siendo tan consejero como lo fue. Mira, ni siquiera el Señor pierde el perfil de siervo aún después de consumar la obra redentora y resucitar. Lo primero que hace al resucitar es presentarse justamente en la orilla del mar de Galilea. Y en el capítulo 21 de San Juan le cocina y le prepara y le paga un desayuno al que le había negado a Pedro. Y es ascendido y sigue haciendo de carpintero porque dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Claro que no trabaja con madera ya, sino con metales preciosos porque nos espera una mansión. ¿Y quién la está construyendo? El Señor. O sea, Él nunca pierde su perfil de siervo y que no nos pase eso a nosotros. Que las cosas que vamos logrando en la vida nos hagan cada vez más soberbios y menos humildes, porque eso también me aparta de ser parte del milagro de Dios. Quinta, Isaías 53. Esta tal vez sea la profecía de Isaías más conocida, porque es la más extensa, porque es todo el capítulo. No tiene tanto que ver con el nacimiento de Cristo, que estamos celebrando ahora en estas fechas, pero sí tiene que ver con la primera venida de Cristo. Y habla respecto a su muerte, ¿sí? No podemos leer todo el capítulo, pero solamente un texto. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez, Isaías presenta en su libro a un Mesías asociado con los humanos y comprometido en sanar tus heridas. Asociado con los humanos y comprometido en sanar tus heridas. Y te lo dice de todos los ángulos, ¿no? Te dice dolores, enfermedades y llaga. Pero todo apunta a lo mismo, heridas del alma. No voy a preguntar aquí si hay alguien que tenga heridas del alma, porque estoy seguro que probablemente la mayoría alce la mano. Pero mira,
tienes dos opciones con las heridas de tu vida. Algunas por responsabilidad tuya y en otras fuiste víctima y fue culpa ajena. Pero al fin y al cabo son heridas. Por culpa mía o por culpa de otro que me lastimé o que me lastimaron, el tema es que tengo heridas. Tenés dos opciones. Vivir recordando quién te las hizo o cómo te la hicieron o cómo te las hiciste. O vivir recordando quién te las sanó. ¿Sí? Amén. Un ejemplo muy cotidiano que vino a mi mente, ¿no? Como argentino ustedes entenderán que me gusta mucho el fútbol y practiqué mucho fútbol, ¿sí? Fui siempre un queso en la cancha, pero practiqué fútbol igual. Pero, o sea, mi lema era, bueno, yo soy malo en el fútbol, pero no me van a olvidar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, después de 4 fracturas tuve que dejar el deporte, porque en la quinta me dijeron, si fracturás a alguien más, te ponemos un juicio. Pero hubo una que salí perdiendo. Había un cordobés en la iglesia, que era un camioncito, ¿no? Y yo dije, este va a saber quién manda en la cancha, ¿no? Y en la mitad de la cancha, balón dividido, fuimos y chocamos de frente. Yo me acuerdo de cuando nuestras rodillas chocaron, todos los que estaban viendo, se escuchó un murmullo. Bueno, rotura de menisco y ligamento interno. ¿Sí? Tengo acá clavos, tornillos, una ferretería tengo en la pierna. Y tengo una cicatriz, porque en ese tiempo el método era cleansing, si hay algún doctor aquí, traumatólogo sabe, rodilla abierta, hoy es con artroscopía. Y yo tengo una cicatriz, a veces mis nietos me dicen, abuelito, ¿qué te pasó? Yo me peleé con un tiburón, le digo, y a los nietos les gusta eso. Ahora, yo tengo 2 alternativas, recordar al cordobés que me hizo esto, que es muy amigo mío, o recordar que hubo un doctor que me lo curó. Ahora, tenemos 2 opciones con las heridas. Y no sé si te reparaste en algo. El pastor Jorge me dijo, puede extenderse un poquito más en el segundo culto, así que, ¿estamos bien o quieren irse ya? ¿Seguimos? Y se me fue el concepto que iba a decir. Eso sí que es de viejo. Qué cosa. No, el cordobés no me quiere acordar más. No sé si tomaste en cuenta, el Señor Jesucristo fue torturado, ¿no es cierto? Cicatrices tuvo, la frente, costado, manos, espalda, por el látigo desgarrante, pies, terrible. Dice el profeta Isaías, no lo leímos en este capítulo, de tal manera fue desfigurado su rostro que ya no lo reconocíamos como un ser humano. ¿Viste la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? No creo que está muy exagerada, ¿eh? Ahora, ¿él resucitó con cuerpo glorificado? ¿Sí o no? Pero conservó las heridas. ¿Podría haber resucitado sin heridas? Claro. ¿Y por qué las conservó? Porque él no se avergüenza de las heridas. Ahora, no te avergüences de tus heridas. Porque tus heridas pueden ser transformadas en bendición cuando se cumple la profecía que recién leímos aquí de Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó con ese dolor y hoy quiere transformar esas cicatrices que te quedaron como herramientas para su gloria. Y en intimidad con Él, Él te va a enseñar a hacerlo. Amén. La última. Isaías 61. Verso 1 y 2. Y sigue el mismo tenor, ¿eh? El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a traer buenas nuevas
a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Fíjate, el factor común en las 6 profecías que leímos es que estaban repletas de palabras. ¿Qué palabra le podemos poner? Palabras como desestimadas, como palabras que avergüenzan. Recién leímos, ¿no? Llaga, heridas, dolores. Ahora juntale la que estamos viendo ahora. Aflicción, quebranto, cautividad, prisioneros. Claro, nosotros en nuestra humanidad queremos alejar esas palabras de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario, pero el Señor Jesucristo no. Dice, yo vine para sanar al quebrantado, yo vine para publicar libertad al cautivo, yo vine para abrir la puerta al que estaba encarcelado. ¿Te acordás que este mismo pasaje de Isaías 61 lo escogió el Señor Jesucristo cuando predicó en la sinagoga de Nazaret? ¿Te acordás? Y él enrolló el libro del profeta Isaías y dijo, hoy esta profecía se ha cumplido ante vuestros ojos. ¿Y qué hicieron los judíos de la sinagoga? Se lo querían comer. Y lo sacaron a empujones y lo llevaron hasta un despeñadero, hasta la cima de la colina, que era un lugar donde se enjuiciaba a ciertos blasfemos, porque era un punto alto de la colina y donde abajo habían piedras en punta que caían y no tenían opción, y lo iban a despeñar. Y dice el relato del evangelista que Jesús se dio vuelta y no sé cómo habrá sido, con esa autoridad que él a veces imponía, se pasó en medio de todos y se fue porque no había llegado su hora todavía. Pero esa fue la respuesta de los judíos, movidos por su orgullo, por su rencor, porque había alguien que les estaba hablando de que ellos eran prisioneros, cautivos, y claro que lo eran. De su propio orgullo, tenían una venda en los ojos. Nosotros somos discípulos de Moisés, hijos de Abraham. Somos los custodios de la ley y tenemos el templo. Y Jesús le dice, ¿y? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Moisés habló de mí, ustedes no me reconocen. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Se lo querían comer. ¿Qué otra cosa me puede dejar fuera del milagro? Estamos en estas fechas de milagros, ¿no? Mi orgullo. Israel se perdió la oportunidad de ver en ese carpintero el Mesías Rey hasta que lo crucificaron. Hasta el día de hoy sus ojos están vendados. Y un día el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿no? Hay tantos pasajes proféticos que hablan de la venida en gloria, montando un caballo blanco con todo su ejército. Israel ahí rodeada de ejércitos en el valle de Megido. Y cuando lo ven venir con esa procesión triunfal, dicen, este es nuestro Mesías Rey que se nos profetizó. No el carpintero ese que los evangélicos nos querían, que los cristianos nos querían vender. Este es el Rey de Israel. Y el Señor se va a bajar de su cabalgadura y se va a poner frente a toda esa nación de Israel y va a mostrar sus heridas. Y va a mostrar su cicatriz. Y dice el profeta, y mirarán al que traspasaron y creerán. Que no cometamos nosotros el mismo error de que nuestro rencor, nuestro orgullo por no reconocer nuestro pecado nos aparte también de ser parte del milagro de Dios. 6 profecías de Isaías que nos mencionan 6 cosas que nos pueden dejar fuera del milagro de Dios. Amén. Que pueda hacer en nuestra vida también eso una realidad para estos días. Antes de irme, me regalan un minuto más. Hay un pequeño video que los chicos de multimedia tienen para pasar y después nos despedimos. El libro
libro Una pausa en tu vida nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra conducta en la vida cristiana. A lo largo de sus páginas se presenta como una herramienta poderosa para la evangelización y la comunión con Dios, guiando al lector hacia un encuentro más cercano con su palabra. La nueva edición 2025 ya está disponible y como novedad, se lanza de manera exclusiva Una pausa en tu vida para mujeres. Una versión pensada especialmente para el público femenino. No pierdas la oportunidad de adquirirlo. Reserva tu libro llamando al 098 40 82 491. Bueno, la última vez que estuve aquí con ustedes no pude traer los libros porque no estaban listos, pero gracias a Dios, aquí a la salida, a mi derecha, si quieren ser parte con este ministerio literario que lo estamos realizando con mucho esfuerzo año tras año, podés adquirir el libro devocional Una pausa en tu vida, la edición número 18, ya hace 18 años que estamos sirviéndole a través de estas reflexiones. Y déjenme contarle algo muy cortito con un orgullo santo. ¿Saben lo que es el orgullo santo, no? Es el orgullo de los argentinos, ese es el orgullo. En octubre de este año, en la ciudad de Miami, hay una asociación, la podés googlear si querés después, que es la asociación CEPA, con S, que nuclea todas las editoriales y autores de habla hispana. Y el libro devocional Una pausa en tu vida salió premiado como el libro devocional de más venta en todos los países de habla hispana, ¿sí? Yo te digo la verdad, cuando me llegó la invitación, que bueno, me la mandaron 2 días antes, no pude viajar, y cuando me llegó el detalle yo no lo podía creer, porque si ves con los otros devocionales de los autores que compitió, es algo realmente que solamente Dios lo puede hacer. Y ustedes han sido parte durante muchos años. Yo no sé, 10 años que vengo aquí más y siempre adquiriendo los libros, así que les quiero agradecer porque han sido parte también de este logro. También está Una pausa en tu vida, escrita por mi hermana Miriam desde Buenos Aires, ella es muy buena escritora, escrita para mujeres. Y también el último libro que salió, creo que hay una foto ahí también, sí, ahí está, Más allá del pecado, es un libro que te lo recomiendo, habla principalmente desde mis propias experiencias, cuáles son las herramientas bíblicas para luchar contra las tentaciones. Porque el apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y a veces tenemos un récord de fracaso en la lucha contra el pecado porque no usamos las armas que Dios nos dio. De eso trata este libro, así que también podés adquirirlo allí a la salida. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de año y que Dios les bendiga.